Bien, pues buenos días a todos, a todas, y agradecerle a Secundino su presentación, agradecer también la invitación para impartir esta conferencia esta mañana aquí con todos ustedes. El título de mi conferencia es Misericordia en el Pentateuco y en los libros históricos, pero como ya van a ver, me centraré única y exclusivamente la misericordia en el Pentateuco. El exilio supuso para Israel una crisis de fe radical. Al quedarse sin la seguridad que le otorgaban Jerusalén, el rey y el templo, la desesperanza se abre camino en medio del pueblo. Brotan una tras otra preguntas sobre Dios, más en concreto sobre la vigencia de su amor y la permanencia de su poder. Para los más críticos, en cambio, surge el cuestionamiento sobre sí mismos, sobre la responsabilidad que han tenido en el desastre. El pueblo necesita palabras que le ayuden a trascender la situación límite en la que se halla. Necesita palabras que les ayuden a superar la angostura que los ha dejado perplejos, desorientados y sin horizonte. Las reflexiones teológicas posexílicas no se ahorrarán el entrar en estas cuestiones que tocan la médula del ser del pueblo, su identidad y su vínculo con Dios. Repensarán sus propios principios teológicos y se apoyarán en la profunda experiencia de religiosidad popular que ha sostenido la fe personal y familiar en el exilio. En concreto, las tradiciones deuteronomista y sacerdotal dejarán su huella en el Pentateuco, la obra en la que Israel expresará su identidad como comunidad creyente que mantiene su unidad en torno a sus tradiciones e instituciones. Y así, en la frontera existencial en la que se debaten, se les ofrecerá la oportunidad de un nuevo comienzo fundado exclusivamente en la misericordia de Dios. En los intersticios de la desolación y el sufrimiento extremo, de la crisis de sentido e identidad que el exilio supuso para Israel, se abrió paso para el pueblo una experiencia más profunda de Dios. Israel repunta a la vida y renueva su fe, tomando en peso su propia situación, acogiendo la historia de pecado que lo había apartado de Dios y proyectándose en clave de esperanza y de futuro. Pero lo hace desde la mirada de Dios, redescubriendo y ahondando en la experiencia de un Dios que le abre nuevas posibilidades, que le acompaña y le muestra su rostro de amor y de misericordia sobreabundantes y sin límites. A Israel le queda solo acoger la pasividad activa a la que se le invita, comprenderse desde ese Dios que se le revela regalándose sin medida y sin condiciones, y finalmente consentir a su acción convirtiéndose. Durante el destierro y al regresar de nuevo a la tierra de los antepasados, Israel hará memoria de la misericordia y la ternura infinitas de Yahvé. Hay algo, dirá el libro de las Lamentaciones, que traigo al corazón y me da esperanza, que el amor, es la Gesed, de Yahvé no termina y no se acaba su ternura, porque el Señor no rechaza para siempre, aunque aflige, se compadece con gran amor. La conciencia de su infidelidad, con las terribles consecuencias sufridas por el duro juicio de Dios, se transforma en un grito suplicando su misericordia. Así lo había sido a lo largo de toda su historia, pero en el posexilio el pueblo ahonda en la compasión y da un salto cualitativo en su fe. No fijará su atención preferentemente sobre las acciones misericordiosas divinas, ni tan siquiera en la benevolencia que Dios le regala, sino que se adentrará en el ser mismo de Dios. E Israel podrá hacerlo porque ya no se sabe prepotente. En lo más profundo de la religiosidad personal ha perdurado la conciencia de ser criatura en manos de un Dios que sigue cuidando de él aún en medio del mayor desastre de su historia. Israel ha experimentado su limitación y su pecado, y es justo ahí donde Dios emerge como misericordia que sostiene y que recrea, como misericordia que es más fuerte que el pecado y la infidelidad. No será la justicia divina el atributo más resaltado, sino de manera singular
su gracia, su misericordia y su amor que siempre perdonan. En esta conferencia me centraré, como he dicho previamente, en la misericordia de Dios en el Pentateuco, y lo haré a partir de la autorrevelación de Dios a Moisés en Éxodo 34, versículos 6-7. En ella encontramos una sobreabundancia de términos que nos permiten ahondar en la comprensión de la misericordia en este conjunto de libros. Gesed, que ya ha sido nombrado previamente, Emet, Rahum, Hanun, Ereg, Apayim, son los términos que aparecerán. Además, se planteará en esta fórmula la relación entre misericordia, perdón y justicia, un tema que aparecerá en otros textos también del Pentateuco que retoman la llamada fórmula de la gracia, Éxodo 34, 6-7. Esta fórmula manifiesta una fe muy profunda en Israel. A ella llega el pueblo, eso sí, a partir de tantas experiencias en las que ha gustado la misericordia del Señor en hechos concretos cotidianos y también en los grandes acontecimientos. Esta será la segunda parte de la conferencia, a la que es fácil que no lleguemos, pero que ustedes podrán leer en la publicación de las actas. Vamos, por lo tanto, a la primera parte donde centraré la conferencia. Esa primera parte que llevará por título Dios es misericordia sobreabundante y gratuita. En el corazón del libro del Éxodo encontramos una revelación central de Dios a su amigo Moisés, en la que él mismo proclama su nombre por tercera vez. Las otras dos, haré referencia a ellas, están en Éxodo 3 y en el capítulo 33 del Éxodo. Se le da a conocer a Moisés como un Dios misericordioso, clemente, paciente y rebosante de amor verdadero. Moisés reaccionará entonces adorando a Dios y pidiendo su compañía y su perdón. Esta proclamación divina es importante situarla primero en su contexto. Es un contexto muy particular. Se trata de la renovación de la alianza que se narra en los capítulos 32 al 34 del libro del Éxodo. Después de que el pueblo, en el capítulo 32, se haya construido un becerro de oro y haya renegado de Yahvé. La gravedad del pecado suscita la ira divina que quiere destruir a Israel. La intercesión de Moisés logra el perdón para el pueblo y se renueva la alianza, pero ahora Dios solo será el garante de la misma. En este contexto es donde cobra toda su relevancia esta fórmula de la gracia que explicita, por un lado, una dimensión esencial de la naturaleza divina, de su ser. El Señor, dice, es compasivo, clemente, paciente, rico en bondad y lealtad. Y por otro lado, en la fórmula, se está refiriendo a la conducta compasiva de Dios, su hacer misericordioso. En el verso 7 se dirá que conserva la misericordia hasta la milésima generación, que perdona culpas, delitos y pecados, y añadirá, aunque no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Esto vamos a tener que desentrañar. Leída esta proclamación del nombre de Dios en relación con el pacto sellado en el Sinaí, Éxodo 19, 24, supone una gran novedad. En el Sinaí es el Dios justo el que entra en comunión con Israel, su propiedad personal, y lo hace de una manera estable y definitiva, que se tiene que ir, no obstante, actualizando en el tiempo. Después de la ruptura de la alianza, después del episodio del becerro de oro y ante la inminencia de la renovación de la misma, Dios no se va a presentar como un Dios eminentemente justo, sino como un Dios eminentemente misericordioso y clemente, subrayando que el pacto con el pueblo permanecerá aunque éste falle. Israel seguirá siendo su propiedad personal, un reino de sacerdotes y una nación santa, como había dicho ya en Éxodo 19. Ahora, dirá, este sello nada ni nadie podrá borrarlo. Previamente a esta tercera declaración, como he dicho, ha habido otras dos. Previamente había acontecido una segunda, voy a ir haciendo el recorrido hacia atrás,
una segunda proclamación del nombre divino que se encuentra en Éxodo 33. A la petición de Moisés, muéstrame tu gloria, Dios responderá pasando ante él su bondad, Tov, y pronunciando su nombre, Yahvé, un nombre que dirá, porque yo me compadezco de quien quiero y favorezco a quien quiero.